Kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Esta es la quinta edición. Hoy trabajamos con Júpiter en conjunción con Urano. ¿Qué preguntas acerca este tránsito respecto del cuerpo, del placer, de la entrega, de la receptividad? ¿Cómo nos abrimos a recibir el contacto con aquello que nos sostiene? ¿Cómo apoyamos los pies en el suelo? ¿Qué posición toman las caderas frente a aquello que es capaz de conmovernos? La potencia que abre este tránsito es justamente conmovedora, porque es una potencia que invita, que abre a algo receptivo. Y es muy frecuente que ahí a donde nos abrimos receptivamente también haya circulado alguna clase de daño, de dolor. Cuando pudimos reelaborar estos encuentros traumáticos con lo receptivo, con los sectores receptivos del cuerpo, se abre una posibilidad de recibir mayor placer, mayor contacto. Cuando hablo de traumático no me refiero a un accidente o a algo terrible que nos pudo haber sucedido, sino a algo de lo excesivo, que en general ahí a donde puedo recibir un contacto con lo placentero, con lo incluso podría decir con lo afectivo, pero más en general con lo dulce, ahí a donde tengo esa capacidad, muy frecuentemente me encontré con algo que fue demasiado, que fue excesivo. Y esto demasiado, es lo que resulta traumático o es lo que nos lleva a cierta compresión. Comprimimos buscando de algún modo atenuar el contacto con aquello que es demasiado, aunque ese demasiado sea placentero, sea dulce, sea disfrutable. Normalmente, a medida que vamos creciendo y desarrollándonos, vamos encontrando las firmezas y las solideces que nos permiten ese contacto con otra intensidad, con otras potencias, con otras intensidades. Y cuando vamos encontrando esas herramientas, esos elementos que nos permitan ese contacto, vamos pudiendo más, vamos pudiendo encontrarnos con más intensidades de placer, con más intensidades de deseo, con más intensidades de contacto, ¿no? Contactos más profundos, más íntimos, más intensos. Esto sería la relación que hay entre lo saturnino y lo lunar. Cuando vamos pudiendo generar cierta tonicidad saturnina, la posibilidad de sentirnos a salvo y protegidos va creciendo, se va incrementando. Y esto hace que seamos capaces de abrirnos con más confianza al mundo y a los otros. Este tránsito de Júpiter en conjunción con Urano invita a una enorme expansión, es una enorme expansión, en especial de aquello que tiene que ver con lo receptivo. Nos invita a un crecimiento, a registrar qué es lo que necesitamos modificar y transformar de nuestra relación con lo económico, con el dinero, con lo material, pero también a registrar qué es lo que necesitamos transformar, modificar, reelaborar de nuestra relación con el cuerpo y con la sensorialidad. ¿Cuánto logramos armarnos un equilibrio subjetivo, emocional, a base de desconexión o de disyunción respecto del cuerpo que siente? Tenemos un cuerpo que siente placer, que siente amor, que siente alegría, que siente felicidad, que tiene sensaciones. A ese cuerpo, el cuerpo de la sensación, es el cuerpo que está vinculado con la energía taurina. Júpiter, sobre todo ahora que está en conjunción con Urano, trae una enorme expansión de esa parte. Es como si una gran fuerza nos invitara a multiplicar las conexiones posibles, justamente conexiones sensoriales, sensibles, del cuerpo con el mundo. Y en esa expansión, ¿qué sucede? Hay un incremento conmovedor. Ese incremento de la potencia con la cual conectamos con el mundo se vuelve conmovedor. No solamente por las memorias de lo traumático y de lo doloroso, sino porque en sí es algo que es excesivo. ¿Por qué? Porque el mundo es excesivo. Entonces, en cierto sentido, hay algo de lo traumático que tiene que ver con el propio contacto con lo que está más allá. Y ese exceso tiene dos direcciones. Simultáneamente hay algo que me excede en el afuera. Sí, efectivamente, esta tierra que me sostiene, estas plantas que están atrás mío y debajo de mí, me están sosteniendo. Y me exceden.
esa relación con lo externo que nos sostiene, nos alimenta, nos nutre, nos da vida y nos excede. Nos excede muy íntimamente. Es una excedencia tremendamente íntima, porque sin eso que me excede y me alimenta y me nutre, me muero. Si no está la fruta de la manzana que me comí hace un ratito, algo en mí no puede seguir adelante. Entonces es un exceso que me es fundamental y vital. Multiplicar, ampliar, profundizar la conexión con eso que está más allá de mí y me sostiene, es conmovedor. Pero además hay otra dirección del exceso que es la interna. Mi propio cuerpo me es excesivo a lo que tiene que ver con la identidad. Lo que yo construyo como yo tiene una relación con el cuerpo. En esta occidentalidad capitalista tardía, la relación entre la identidad, el yo y el cuerpo es una relación justamente desconectada, desfasada, desarmada. Entonces, conectar con aquello que es una información física y corporal resulta excesivo, resulta demasiado. Todo el tránsito de Urano por el signo de Tauro trajo esa invitación y esa invitación ahora tiene una pancarta, una enorme pancarta y luces de neón al estar en contacto con Júpiter. Algo que venimos percibiendo hace mucho tiempo cobra de pronto sentido, la vemos. Algo que veníamos sintiendo, escuchando, percibiendo, claro, es esto, lo puedo entender, lo puedo tomar, como si finalmente Júpiter conjunto a Urano nos trajera la posibilidad de cosechar el fruto. Este tránsito se perfecciona el 20 de abril, pero ahora ya está activo, hoy que es 17, quien lo escuche mañana, pasado, bueno, el sábado en Argentina, este tránsito se perfecciona, pero ya está tremendamente activo y seguirá activo un tiempo más. Y es un tránsito que viene enmarcando los últimos tiempos, entonces quizás también es interesante hacer una retrospectiva y un registro en relación a estos temas que estoy trayendo, a estas miradas que les invito a tener. La expansión de la relación con lo que nos sostiene. Identificar que más allá de mi voluntad, de mi esfuerzo, de mi tesón, de mi sabiduría, de mis capacidades y mis habilidades, hay algo que me sostiene y que me enmarca. Hay un contexto, hay algo más allá de mí, de mi voluntad. Digo esto entendiendo que estamos en un momento de la humanidad en donde este individualismo voluntarista y esa lectura del mundo individualista y muy ligada a la voluntad es un gran vector de sentido. ¿Qué quiero decir con vector de sentido? Bueno, tenés que esforzarte más para llegar a esas metas que vos te proponés. Abrite y la abundancia del mundo. Desde distintos lugares y con distintos códigos siempre hay algo de un individuo aislado que tiene que hacer un esfuerzo para lograr hacerse con la abundancia, las riquezas, el dinero. Esto, desde lo que creas, hasta tenés que estudiar un MBA en Estados Unidos para volverte rico, ¿no? Desde cualquier lugar terminamos llegando siempre a coordenadas similares que son, hay un individuo que solo tiene que hacer el esfuerzo de lograr ser rico. Narrativa que, por otro lado, no se condice mucho con la realidad, pero que justamente cuál es la realidad es algo bastante complejo de ver y de observar y de percibir. En principio lo que diría es que este tránsito nos confronta un poco con ese suelo que nos sostiene y con lo prodigioso de ese suelo sosteniéndonos. La maravilla que hay y la serie de milagros que ocurren cotidiana y constantemente para que podamos estar acá escuchando un podcast de astrología mientras hacemos alguna otra cosa. Porque me imagino que siempre están haciendo algo cuando me escuchan. En cualquier caso podría decir que la riqueza es un sentido que se le da a la fertilidad de la tierra. Es una dirección que se le da a la fertilidad de la tierra. Y justamente este tránsito de Júpiter conjunción Urano nos invita a expandir los sentidos que podemos darle a la fertilidad de la tierra. Cuando hablo de fertilidad de la tierra lo digo literalmente, y entonces serán las riquezas posibles que puede producir una nación y los devenires de la fertilidad de la tierra, ¿no? ¿Qué se hace con esa fertilidad de la tierra para desplegar y construir, por ejemplo, el destino de una patria? Pero también lo digo literalmente en un término más individual.
Y ahí vuelvo a lo que habría antes y lo desarrollo acá, que tiene que ver con esto de que vivimos en un tiempo que tiende a mirar siempre una individualidad suelta, que hace un esfuerzo en relación a un medio que pareciera siempre ser neutral. Y este tránsito nos invita mucho a ver que siempre cualquier composición de riqueza es un movimiento colectivo, es un movimiento que hacemos nosotros. Siempre hay un nosotros detrás de la riqueza, siempre hay un nosotros detrás de los sentidos posibles de la fertilidad de la tierra. Entonces, mi trabajo individual siempre se liga de algún modo con algo más grande que yo para poder producir riqueza. No es una riqueza que se produzca en soledad y gracias al esfuerzo individual. Tiene que ver con mi propia historia, con mi propio linaje, con mis antepasados y tiene que ver con los lugares sociales en los que logré insertarme para producir esa riqueza. Habrá que trabajar, por supuesto, habrá que hacer esfuerzos, claro, sin dudas, pero el esfuerzo no vale lo mismo. Dependiendo de en qué posición social se esté, desde dónde se haga el esfuerzo vale otra cosa, vale muy distinto. Entonces, esto, los invito a no ser inocentes, siguiendo un poco esta conjunción de Júpiter con Urano, porque justamente Urano es esto que es excesivo en este plano humano y social. Y en Tauro nos trae esa conciencia de lo que nos excede, lo que excede al individuo, social y humanamente, en relación a las riquezas, al trabajo, a los bienes, a las posesiones. Todo esto que está más allá de mí. Esta idea del esfuerzo individual, del individualismo, es una idea muy saturnina, muy capricorniana. Y justamente Saturno es el último planeta personal y Urano es el primer transpersonal. Este contacto de Júpiter con Urano permite traer sentidos nuevos al individuo que le hagan ser consciente de otro modo del entorno social al que indefectiblemente pertenecemos. No hay modo de no ser con otros. Esto es parte de la naturaleza humana. Esto es lo que dice Urano. Esto es lo que nos recuerda Urano. Che, mirá que vos sos un punto en una red, ¿eh? Y el fruto de tu trabajo dependerá de qué punto en esa red seas. Pero también diría que la fertilidad produce una variante de riquezas posibles en un sentido metafórico, y acá sí entramos de la piel para adentro a pensar qué gestos podemos de algún modo sembrar y cosechar para producir riquezas. La riqueza de la obra, la riqueza de afianzarnos en nuestro oficio, la riqueza de los vínculos, la riqueza de la fertilidad, esto de concebir, de tener un hijo, o de alimentar y hacer crecer a esas infancias, la riqueza de complejizar nuestro modo de sostener y de cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas e hijos. La fertilidad, en este caso, del propio cuerpo, de los propios gestos. La fertilidad, en este caso, simbólicamente. No quiero ponerme demasiado técnico y demasiado sociológico, pero no puedo dejar de mencionar algo de que hace 500, 600 años, el principal indicador de la riqueza de un pueblo tenía que ver con eso, con literalmente la fertilidad de su tierra. Y que ahora esto parece muy lejano, pero sin embargo sigue siendo ese principio fundamental. Lo que sucede es que se producen otras cosas sobre esa riqueza. Es muy complejo, pero quizás simplemente lo que podría decir para que se entienda algo de lo que quiero traer es que el valor del dólar está atado a la confianza que hay en los mercados sobre la economía estadounidense. Todo es bastante delirante a nivel económico en esta contemporaneidad, pero hay una realidad innegable que es que las personas necesitan alimentarse, comer y moverse, calefaccionarse, y todo eso es algo que brinda la tierra, o la superficie de la tierra, la fertilidad de la tierra, o las profundidades de la tierra a través del petróleo. Ese sería un lugar en donde lo económico se vuelve muy tangible y muy real. Todo lo demás tiene que ver con los sentidos que se produce sobre esa fertilidad. Y algo de esto trae muy fuertemente a observar este tránsito de Júpiter conjunción Urano. Esto lo digo a nivel social y general porque Urano tiene mucho que ver con esos niveles, pero también lo llevo a un plano individual, en donde es posible que la fertilidad de nuestra acción produzca sentidos muy variables y muy diferentes.
Este tránsito nos invita a registrar la potencia creativa que hay en cada uno de nosotros, que radica en el cuerpo de cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo puede producir un montón de cosas. Y algo de lo que nos trae este tránsito es la conciencia de esa capacidad productiva, de esa capacidad gestiva. También obviamente los límites, pero sobre todo la conciencia. Hay algo muy fuerte de registrar. Bueno, podemos un montón, puedo un montón. ¿Dónde está lo que puedo? ¿Qué es lo que puedo? ¿Dónde hay lugar para esa potencia de lo propio? Y sobre todo, mira todo lo que puedo acá. Sí, pongamos por caso a alguien que trabaja para una empresa y que su jefe le pide un montón de cosas y esta persona hace, cumple, va, viene, se mueve y en otros ámbitos de su vida le cuesta un montón. Mirá todo lo que puedo acá. Registremos eso en estos días que vienen. ¿A dónde, en qué ámbitos de nuestra vida tenemos un registro de esa potencia? ¿A dónde podemos ver todo lo que podemos, todo lo que somos capaces de hacer, de crear y de producir? Esto hasta incluso podríamos llevarlo a, mirá todo el dolor, todas las escenas dramáticas, dolorosas y terribles que puedo producir, que soy capaz de producir. Mirá todo el conflicto y la tensión. Bueno, el segundo movimiento es tomando ese registro de las potencias que logramos, ver si no hay otros destinos posibles. Quizás teniendo que pagar a fin de mes la cuota de la heladera y el alquiler, sea difícil que yo me retire de mi trabajo y ponga toda esa energía en un emprendimiento propio que toma un tiempo que empiece a dar frutos. Sí, es cierto. A veces estamos muy limitados por las circunstancias y muy limitadas por las cosas que nos pasaron en la vida y que nos trajo la vida. Pero también es cierto que esa potencia, en tanto la registro, puedo empezar a por lo menos imaginar otros destinos posibles. Parte de lo que traen los tránsitos de Urano tienen que ver con esto, con la planificación, con la concepción, esta idea de poder mirar un poco más allá, ver el horizonte, y en cuanto veo el horizonte ubico algo y pumba, te puedo ir en esa dirección. Esta combinación, además de Júpiter y de Urano, trae mucho esa posibilidad de decir, bueno, tengo la confianza suficiente para ir en esa dirección, aunque no sea ya, aunque no sea ahora. Lo planifico, lo veo, bueno, capaz que me conviene estudiar esto, entonces después tal cosa, o voy a ver cómo puedo ir haciendo para formarme un poquito más para desarrollar este producto o esta idea o este concepto. Bueno, voy a ir consiguiendo algún cliente, me va a implicar trabajar muchas más horas, pero bueno, por ahí puedo retirarle un poco de energía a mi trabajo y ponerla en este lugar. Bueno, estoy acá haciendo de más en este ámbito y esto produce todo esto, que a veces es productivo y potente y a veces es ruido. Entonces retiro un poco de energía ahí y la pongo en este otro destino. Obviamente esto implica un montón de conmociones internas. Vuelvo a lo conmovedor, porque es un tránsito muy conmovedor desde un lugar que no tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento, con el padecimiento, sino al contrario, con que es un tránsito que nos saca de lugares de padecimiento, de dolor, de incomodidad, de tensión, y nos invita, nos ofrece la posibilidad de conectar con algo de lo placentero, de lo potente, de lo creativo, de lo que crece, de lo que engorda, de lo suave, de lo blando, de lo redondo. En ese contacto hay algo que se vulnerabiliza mucho más. Cuando yo estoy en lo agudo y en la pelea, en el conflicto y en la crisis, resistiendo, o en la dureza, en la consistencia que me permite dejar afuera lo que me daña, estoy en un código en donde no entra la posibilidad de la vulnerabilidad. Estoy defendiendo. En tal caso soy víctima de algo y se me produce un daño. Pero en tanto aparece el contacto con algo suave, dulce, redondo, me fragilizo, me vulnerabilizo. Y a veces esto es muy desafiante. A esto nos invita el tránsito de Júpiter conjunción Urano. La semana que viene les cuento un poquito más del Sol en Tauro, qué va a traer, qué aventuras, qué va a pasar, qué cosas se van a mover. Entra el 19 de abril esta vez, este año. Siempre que hay años bisiestos se corren un poquito los días en donde el Sol cambia de signo. Y el mismo 20 también hay una oposición de Marte con la Luna Negra, Marte en Piscis opuesto a la Luna Negra en Virgo, que refuerza un poco el registro de ese cuerpo. Siento que va a ser una conjunción Júpiter-Urano que va a ir mucho al cuerpo. Préstenle atención a las sensaciones,
a la percepción física de las cosas, a la náusea, al apetito. Presten atención a esos signos bien viscerales del cuerpo durante estos días, porque aporta una información. Después ven qué hacen con esa información, pero es interesante registrarla, ¿no? Tomar algo de esa información. Probablemente siga hablando un poco de este universo de lo sensorial, de lo corporal, de lo físico, de lo receptivo, de lo blando, de lo dulce, porque sigue hablando también del sol en el signo de Tauro. Gracias por su sintonía, un placer estar acá compartiendo esto que amo con ustedes.